Pues bien, vamos a comenzar. Ay, se fue de mambo. La última actividad, no. Ay, un poco pesado. Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy la profesora Leticia Abogado y estaré con ustedes en el curso de comunicación sexto grado. Pues bien, vamos a comenzar. Para esta unidad tenemos tipos de verbo. Vamos a leer las siguientes expresiones para recordar. Por ejemplo, Luis trabaja. Luis es inteligente. Vamos a observar los verbos. Tenemos Luis trabaja. Verbo trabaja. Indica una acción, ¿sí? En tanto que en la oración Luis es inteligente, verbo es, precisamente no indica una acción realizada, sino que va acompañado de un atributo inteligente. Tenemos verbo predicativo, acción, y un verbo copulativo que tiene un atributo. ¿Y qué era atributo? Indicaba una cualidad o característica que otorgaba al sujeto, en este caso Luis. Vamos a ver entonces la clasificación sintáctica de los verbos, que son predicativos y copulativos. Muy bien, los verbos copulativos son solamente los verbos ser, estar y parecer. Muy bien, y los predicativos, todo el resto de los verbos que indican acciones, ¿sí? Vamos a observar algunos ejemplos de oraciones con verbos copulativos. Juana es abogada. José parece cansado. Mi padre está feliz. Observamos aquí los verbos es, parece y está, ¿sí? En tanto que los atributos son abogada, atributo nominal, porque tiene un sustantivo como atributo. Esto habíamos estudiado en clases pasadas. Cansado, atributo adjetival, porque tiene como atributo un adjetivo. Y feliz también es un atributo adjetival porque tiene como atributo a un adjetivo. Vayamos entonces a conocer a los verbos predicativos. Los verbos predicativos tienen más clasificaciones. Los predicativos pueden ser transitivo, intransitivo y los verbos pronominales. Los pronominales, a su vez, pueden ser reflejos, recíprocos y cuasi reflexivos. Por último, tenemos los impersonales. Observamos que los verbos predicativos tienen más clasificaciones. Vamos a ver cómo funciona cada uno. ¿Qué es el verbo transitivo? Para recordar, los verbos transitivos son aquellos verbos que necesitan de una palabra más, es decir, de un complemento directo para que tenga sentido la oración. Por ejemplo, Carlos hace la tarea. Carlos, sujeto simple, un solo núcleo. Hace, verbo transitivo. ¿Qué hace? La tarea. Complemento directo y completa la significación total de la oración. Perfecto. ¿Qué es el verbo intransitivo? Los verbos intransitivos son aquellos que no necesitan de un complemento para expresar su significado total. ¿Cómo? Vamos a observar el ejemplo. Las bailarinas danzan. Las bailarinas, sujeto simple. Danzan, verbo intransitivo. Ya no necesita de otra palabra más para que transmita un mensaje. ¿Se entiende? Por eso, verbo intransitivo. Luego tenemos los verbos pronominales. Observa atentamente.
tenemos verbo reflexivo, verbo cuasi reflexivo y verbo recíproco, verbos pronominales. Se llaman así porque tiene el pronombre se al lado de los verbos, ¿sí? Pronominales. Vamos a ver cómo funciona, por ejemplo, el verbo reflexivo. Dice que el verbo reflexivo, la acción vuelve hacia el mismo sujeto que realiza la acción. ¿Cómo? Por ejemplo, Estela se lava la mano. ¿Quién realiza la acción? Estela. Y el beneficio de la acción recae hacia el mismo sujeto, ¿sí? Por eso se llama verbo reflexivo. La acción recae sobre el mismo sujeto que realiza la acción. Muy bien, ahora, ¿cómo funciona el verbo cuasi reflexivo? La acción es involuntaria, ¿sí? Uno no puede tener el control de la acción. Por ejemplo, Daniela se fue rápido. Se fue. Perfecto. La acción es involuntaria. Y el verbo recíproco. Varios sujetos ejecutan una misma acción verbal mutuamente. Por ejemplo, Daniela y Estela se escriben. Daniela y Estela realizan la misma acción de escribir. Escriben mutuamente. Perfecto. Vamos a seguir estudiando. Vamos a observar la diferencia entre los verbos reflexivos y cuasi reflexivos. Se llama cuasi reflexivos porque parecen reflexivos, pero no lo son. Entonces vamos a ver la diferencia para comprender mejor. Los reflexivos, la acción recae sobre el sujeto que realiza la acción, como ya mencionamos anteriormente. Admite la expresión a sí mismo, ¿sí? Esto es una estrategia para identificar el verbo reflexivo. Por ejemplo, ella se maquilla, ¿sí? Se maquilla a sí misma. ¿Observaron? Admite la expresión a sí mismo, a sí misma. Por eso se llama verbo reflexivo. Ahora, en el verbo cuasi reflexivo, la acción no recae sobre el sujeto y no admite la expresión a sí mismo. Vamos a probar. Ella se fue a Chile. Se fue a sí misma. Observamos que no admite. De esta manera podemos diferenciar verbos reflexivos de cuasi reflexivos. Por último, tenemos los verbos recíprocos dentro de los pronominales, ¿sí? Para determinar si el verbo es recíproco, se puede emplear expresiones como mutuamente, recíprocamente, el uno al otro, posee al menos dos sujetos o se representan en plural. Por ejemplo, los protagonistas de la película se aman con locura. Vamos a probar si admite. Los protagonistas de la película se aman mutuamente, ¿sí? Así podemos comprobar el verbo recíproco. La última clasificación de los verbos predicativos corresponde al verbo impersonal. También se construye con el pronombre se. Pero aquí podemos crear oraciones en las que no se menciona quién realiza la acción. Por eso se llama oración impersonal o verbo impersonal. ¿Por qué? Porque no tiene sujeto. Vamos a observar. En España se come bien. Verbo impersonal, se come. Vamos a realizar la pregunta. ¿Quién o qué se comen o se come? Observamos que no admite, no hay sujeto. Entonces, la oración impersonal o verbo impersonal en este caso no admite sujeto y siempre va en singular dentro de las oraciones. Y al realizar la pregunta, automáticamente no hay concordancia. ¿Cómo lo hicimos? Muy bien, chicos. Ahora que ya conocemos las clasificaciones de los verbos, tipos de verbos, vayamos a comprobar qué tanto hemos aprendido.
Vamos a practicar. La actividad número 1 dice, identifica tipos de verbos en las siguientes oraciones. Vamos a preparar nuestros lápices. La primera oración dice, la niña hace la tarea. Verbo, hace. ¿Quién hace la tarea? La niña. Tenemos a la niña como sujeto. Ahora, ¿tiene sentido la oración si digo la niña hace? ¿Qué cosa vamos a preguntar, verdad? Entonces, este verbo necesita de una palabra más que es la tarea. Por lo tanto, aquí tenemos un verbo transitivo y esta palabra cumple la función de complemento directo. Muy bien, analizamos la primera oración. Vayamos con la segunda oración. Miguel salta. ¿Cuál es el verbo? Salta. ¿Quién salta? Miguel. Muy bien. Miguel, sujeto. Ahora, salta. ¿Necesita de otra palabra más para que la oración tenga sentido? No. Muy bien. Entonces, este verbo que no necesita de un complemento más para tener significado se llama verbo intransitivo. Muy bien, sigamos con las actividades. La actividad número 2 nos dice, identifica los tipos de verbos pronominales en las siguientes oraciones. Vamos a observar atentamente. Dice, Celeste se peina. Verbo, se peina. Se peina. ¿Quién se peina? Celeste. Perfecto. Celeste, sujeto. Ahora debemos ver si es reflexivo, cuasi reflexivo o recíproco. Celeste se peina. Celeste realiza la acción y recibe el beneficio de la acción. Podemos probar. Celeste se peina a sí misma. Muy bien, tenemos entonces un verbo reflexivo. Verbo reflexivo. Estupendo. Siguiente. Carmen se marchó. Verbo se marchó. ¿Quién se marchó? Carmen. Carmen, sujeto. Debemos ver qué tipo de verbo pronominal es. Vamos a probar si admite la expresión a sí mismo o a sí misma. Se marchó a sí misma. ¿Queda bien la oración? No. Además, esta acción es involuntaria. Tenemos entonces un verbo cuasi reflexivo. Perfecto. Por último, los enamorados se mensajean. ¿Cuál es el verbo? Perfecto. Se mensajean. ¿Quiénes se mensajean? Los enamorados. Los enamorados, sujeto. Vemos que hay dos sujetos realizando la misma acción y admite la terminación mutuamente. Observen, los enamorados se mensajean mutuamente. ¿Saben? Sí, tenemos un verbo recíproco. Así estuvimos viendo verbos pronominales. Sigamos con la última parte de nuestra actividad. La última actividad nos pide marcar cuál de las siguientes oraciones posee un verbo impersonal, es decir, una oración que no tenga sujeto. Vamos a leer cada una. Dice, su padre trajo regalos del viaje. Tenemos que recordar que el verbo impersonal también se construye con el pronombre se, ¿sí? Bueno, aquí tenemos el verbo trajo. No hay el pronombre se, por lo tanto, descartamos esta opción.
La siguiente oración. Se dice que vino desde lejos. Verbo, se dice. Perfecto. Ahora, ¿quién dice que se vino desde lejos? Tenemos sujeto aquí y no tenemos, no conocemos. Aquí tenemos un verbo impersonal. La última opción. Laura se maquilla. Verbo, se maquilla. ¿Quién se maquilla? Laura. Aquí tenemos sujeto. Comprobamos. Entonces, la única oración con verbo impersonal es la opción número 2. Perfecto. Ahora que ya conocemos la clasificación de los verbos, vayamos a recordar nuevamente. Recordemos entonces que la clasificación sintáctica del verbo se compone de dos grupos grandes, los verbos predicativos y los verbos copulativos. Los verbos predicativos se vuelven a clasificar en transitivo, intransitivo, pronominales que a su vez se clasifica en reflejos, recíprocos y cuasirreflexivos. Y por último tenemos los verbos impersonales. Perfecto. Hasta aquí nuestra clase del día, chicos. No olviden que si tienen alguna duda pueden dejarlos en los comentarios. Los espero sin falta para la siguiente clase. Hasta luego.